Saludos, caminantes del abismo, y gracias por asistir a los relatos de Lovecraft de VM Gran Abismo. ¿Qué tal estáis, amigos? Hacía tiempo que no nos reuníamos en este canal. Hoy vamos a hablar de uno de los primeros relatos que escribió de su puño y letra el señor Howard Phillips Lovecraft, el maestro, alguien del cual, como sabéis en este canal, mantenemos la tesis de que no solo escribía ciencia ficción o fantasía, alguien que tenía contactos con la Golden Dawn, con otras sociedades esotéricas discretas, y que coló información real, que podría ser muy importante en el mundo del misterio. Como os decía, hoy vamos a hablar de uno de los relatos, de los primeros que él mismo escribió, y que refleja realmente, al final de todo el relato, la figura del propio abuelo de Lovecraft, como veremos al final, transfigurado como un mentor que ayuda al protagonista de la historia. Realmente es el propio Lovecraft buscando el conocimiento y es ayudado por su abuelo. Hablaremos de esto al final porque en videoprogramas anteriores, sobre todo el videoprograma que hicimos sobre el Necronomicon, había una vertiente de investigación que relacionaba el árabe loco Abdul Az-Arrez con el señor abuelo de Lovecraft. Una inspiración. Pero de esto lo dejaremos al final, como ya he dicho. Este relato se titula El alquimista, escrito por Howard Phillips Lovecraft. En algún lugar recóndito de Francia encontramos una fortaleza totalmente destruida. Esta fortaleza no ha sido destruida por atacantes, por personas o por los pueblos, no. Ha sido devorada por el propio paso del tiempo, que permanece inexpugnable, el devorador de toda la existencia. De sus 4 torres solo queda una. La piedra desgastada refleja lo que fue antaño, un esplendor sin igual, reducido a escombros. Esta última torre albergó a una persona llamada Antoine. Antoine vio la luz del sol a las afueras de esta torre y de esa fortaleza cuando cumplió los 90 años. Pasó toda su vida encerrado en la torre y en este castillo. Su padre no llegó a conocer a Antoine. Cuando él nació, le cayó una enorme piedra del castillo, matándolo en el acto. Su madre murió al dar a luz, no conoció a su pequeño. Antoine fue cuidado por su sirviente, un hombre mayor llamado Pierre. Era muy inteligente, jamás le había dejado salir de la fortaleza por una razón. La familia portaba una terrible maldición. La vida del joven Antoine la pasó leyendo. La biblioteca enorme que estaba en la fortaleza le enseñó muchas cosas, entre ellas artes siniestras y oscuras. Allí estaban, y con el paso de los años fue formándose como un buscador del conocimiento. La maldición que pesaba sobre su familia, él muy poco sabía. Pierre le contó algo vagamente, no quería asustarlo ni condicionando, pero él se dio cuenta de que todos los miembros de su familia, generación tras generación, morían a los 32 años exactos. Cuando Antoine cumplió los 20 años, solo le quedaban 12. Él mismo leyó en un manuscrito que el propio Pierre le cedió tras cumplir los 20 años toda la historia de lo que pasó. Hace mucho tiempo, muchas generaciones atrás, hubo una persona llamado el viejo Michael, que también tenía el sobrenombre como Maubais el Malvado. Este hombre se le consideraba un hechicero, pero un hechicero de los que causaban terror. Los rumores lo relacionaban con actos atroces que transgredían la vida humana. Maubais el Malvado no estaba solo, él tenía un hijo. Su hijo
que mucha gente lo conocía con el sobrenombre de Le Sorcier el Mago. Él siempre le acompañaba en una extraña búsqueda. No se sabía qué es lo que buscaban, pero estaban constantemente buscando. Una mañana, uno de los condes más famosos del lugar, el señor Henry, había perdido a su hijo. No lo encontraba por ningún sitio. Le llegaron rumores de que el señor Maubais el Malvado y Le Sorcier el Mago, estos dos individuos, raptaban niños y los mataban, los degollaban en formas atroces. Además de que se decía que había quemado viva a su esposa para otorgarle su favor al diablo. Henry, con todos esos rumores, reunió a sus hombres y fue directo al castillo donde estaban estos dos magos negros. Dentro del castillo encontró a Michael, al señor Maubais el Malvado, y le pidió 1000 veces respuesta sobre qué había hecho con su hijo. No le dejó hablar porque le apretaba la garganta, lo iba estrangulando este conde al mago, llegando a acabar con la vida de este mago negro. Resultó que no había hecho nada con el hijo de Henry. El hijo apareció después de unas horas y había matado en vano a este mago negro. Entonces, el hijo del mago negro, Le Sorcier el Mago, fue directo en una emboscada para acabar con la vida del conde que había matado a su padre. Entonces, cuando tuvo la mirada frente a la suya, a punto de acabar con su vida, le echó una maldición y le dijo lo siguiente textualmente: que jamás un noble de tu estirpe asesina alcance más edad que la que ahora tienes. Le lanzó un líquido incoloro a la cara y acabó con su vida casi instantáneamente. Se dice que Le Sorcier el Mago murió también. Los hombres de este conde le dispararon una flecha, acabando con su vida. Antoine, sabía que solo le quedaban 11 años tras haber leído este manuscrito. Le parecía extraño porque toda su vida había leído libros muy extraños de cosas inimaginables y por eso creía realmente en la maldición, porque sabía que había mucha oscuridad en el mundo, por lo que él había aprendido. Pasaron esos 11 años. Solo le quedaba una semana para que se cumpliera esa maldición, para que Antoine cumpliera 32 años. Entonces, curioseando como un loco por el castillo algún tipo de solución, halló una mazmorra medieval. Pierre, por aquel entonces, ya había fallecido, ya no estaba junto a él, y por eso pudo descubrir esta mazmorra, ya que Pierre era alguien muy restrictivo, siempre le recortaba libertades para protegerlo a Antoine, a su querido Antoine, pero le iba enseñando que algún día iba a llegar esa maldición. En la mazmorra no encontró nada, estuvo a punto de rendirse, le pareció curioso porque era un lugar que él no conocía del castillo. Y cuando estuvo a punto de cerrar la puerta y dejarla atrás, descubrió una hebilla en el suelo. Tras tirar de la hebilla había una trampilla y bajó directamente, porque eso sí que le parecía extraño. Más extraño fue cuando siguió bajando y bajando y bajando. Incluso se dice que bajó horas por escaleras, grutas. Estaba muy profundo en la tierra. El castillo había quedado muy y muy arriba. Allí encontró una puerta muy grande. Esa puerta no se abría. Era muy, muy pesada. Era maciza. Estaba cerrada. Nuevamente volvió a rendirse. Y nuevamente, cuando estuvo a punto de tirar la toalla, la puerta se abrió sola. El sonido de la puerta, a tanta profundidad del castillo, le quebró el alma porque sabía que era imposible que alguien estuviera ahí y que alguien le abriese esa puerta. El escalofrío que sintió desde la punta de sus pies hasta la cabeza sería lo que más recordaría el resto de su vida.
Motivado por la curiosidad, que era mayor que la del miedo, se giró, miró en el fondo de la puerta abierta y lo que vio fue una silueta. Había una persona allí sentada, mirándole. Todo estaba en la oscuridad más absoluta, pero había algo más oscuro que la propia oscuridad. Los ojos que se veían tras la silueta de esta persona. Unos ojos marchitos, unos ojos que reflejaban el propio abismo. Se dio cuenta de que esa persona vestía ropajes antiguos, ropajes de hace más de 600 años en la época medieval. Parecía un extraño mago y entonces empezó a atar cabos. ¿Quién podría ser este extraño hechicero? ¿Sería alguien que protagonizaba las leyendas de ese manuscrito del origen de la maldición? Lo extraño fue cuando esa silueta empezó a moverse y empezó a hablar, pero no lo entendía. Antoine se asustó, le arrojó la antorcha que portaba en todo momento. La persona empezó a gritar de dolor. Esa silueta estaba quemándose. Antoine cayó al suelo, se desmayó. El choque de toda esa emoción, de lo extraño, de lo imposible, hizo que perdiera el conocimiento, momentáneamente, no mucho tiempo, incluso no llegaba a los 5 minutos. Cuando se levantó, ese olor a carne calcinada realmente le puso en alerta y tras observar la instancia descubrió una especie de laboratorio lleno de extraños cachivaches, botellas, alambiques, como si fuera un alquimista el lugar. El cuerpo de esta persona estaba carbonizado, había acabado con su vida. Pero mientras estaba mirando ese cuerpo, abrió los ojos, esos oscuros y abismales ojos. Parecía que había resistido la muerte. Ese ser, o lo que quedaba de esos despojos humanos carbonizados, gritó con todas sus fuerzas. El retumbar del grito fue muy impactante. Imaginaos esa cripta debajo del castillo, una voz de alguien que estuvo allí no se sabe cuánto tiempo ni el por qué, gritando tras una agonía asombrosa. Tras palabras ininteligibles, logró a decir algo. Dijo lo siguiente: soy Charles Le Sorcier el Mago y he estado aquí esperándote. Parece ser que el final de esta historia concluye con un enigma. No se sabe qué le pasó a Antoine, no se sabe qué hacía ese hombre allí, vivo tras 600 años después de esa leyenda, esa maldición. Lo que sí es que se sabe es que eran alquimistas y que posiblemente adquirieron el fruto del conocimiento, la piedra filosofal, la inmortalidad. Hay una historia que dice que la maldición no era tal que otra cosa como que ellos dos, Le Sorcier el Mago y su padre, eran los que, con la vida eterna y la inmortalidad, se ocupaban de matar generación tras generación cuando cumplían los 32 años. La maldición eran ellos, aunque son rumores, no se sabe realmente. Lo que sí que se sabe es que Antoine, estaba frente a lo imposible y que allí en ese laboratorio estaba el fruto del Edén, el fruto de la inmortalidad. Y este sería el final de uno de los primeros relatos que escribió Lovecraft. Pero claro, aquí tenemos las pretensiones del señor Lovecraft por dejar clara una cosa. La alquimia era algo importante, la búsqueda del conocimiento, de la inmortalidad, de esos saberes que solo tenían unos pocos, la gente dentro del mundo del esoterismo de la antigüedad, y de saberes que se remontan a tiempos tan antiguos como Egipto. Lovecraft creía importante eso, tan importante como para poder escribir en sus primeros relatos sobre esto. Existió un tal George Muller, un investigador que escribió un relato
un libro sobre la ficción de Lovecraft en 1969, donde encontró una extraña relación con Pierre, el abuelo que instruye a Antoine en el relato durante toda su vida, y con el propio abuelo de Lovecraft. Esta relación la encontró en la Universidad Brown de Providence, Rhode Island. Decía que existía una analogía entre este viejo criado y el abuelo de Lovecraft, el señor Whipple Phillips. Interesante. Como ya dijimos en un videoprograma anterior hace ya un tiempo, cuando Lovecraft se inspiró para crear el Necronomicon de forma ficticia, muchas teorías decían que podría provenir de las enseñanzas de su abuelo, ya que éste tenía una inmensa biblioteca en la cual Lovecraft pasaba horas muertas cuando era pequeño leyendo de esos saberes que podrían ser esotéricos del propio abuelo de Lovecraft. Es una teoría interesante. Si queréis más datos, miraos ese vídeo que lo tenéis en el canal sobre el origen del Necronomicon. No tiene desperdicio y se relaciona con esto. Y nada, aquí hemos acabado el videoprograma de hoy. Antes de finalizarlo, os ruego perdón, mil disculpas, porque sabéis que subo muy despacio vídeos a este canal. Os prometí una semana de Lovecraft, pero vamos a posponerla para un futuro cercano, ya que tenemos muchísimo trabajo y también problemas personales. Mi hermana se ha puesto bastante malita y tenemos que cuidarla. No de el virus, el bicho ni nada de esto, sino por otros problemas que ya os contaré algún día. Y bueno, eso me quita mucho tiempo. Así que paciencia, que despacio y con buena letra subiré vídeos poco a poco. Espero que disfrutéis de todo este programa. En fin, dicho esto, ahora sí, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.